Vale, no te vas a creer lo que acaba de pasar. Acaban de picar a casa y sé perfectamente lo que es porque en el packaging se ve claramente la marca, y es que hoy voy a haceros un super haul de la marca Temu. Para que veas que no exagero, estos dos paquetes están llenos. Temu, por si no lo conoces, es una página tipo AliExpress, para que me entiendas, donde cada día tienen un montón de ofertas y puedes conseguir artículos hiper rebajados. Este vídeo es gracias a ellos porque han sido ellos los que han querido mandarme cositas, y lo bueno es que tienen un montón de cosas, es decir, no solamente es de ropa o de decoración o de accesorios, tienes un catálogo infinito de un montón de categorías. Así que probablemente este sea el haul más variado de mi canal, porque literal he pedido de todo. Decirte que a medida que vaya enseñando productos te iré poniendo los precios y que abajo en la descripción tenéis, por supuesto, el link directo. Además, son tan majos que me han dado un código de descuento para ti del 30%, así que si de por sí el producto en Temu ya es barato, con este descuento literal se te queda casi gratis. Así, algo chulo también a destacar de esta marca, de Temu, es que el envío es totalmente gratis y si no te gusta aquello que recibes puedes devolverlo sin problema. De hecho, la forma de devolución es bastante sencilla. Además de que tienes 90 días para hacerlo, amiga. Y no solamente es página web, sino que también tienen una aplicación por si te es más sencillo consultarlo por ahí. Y ahora sí que sí, vamos a empezar porque estoy viendo tantas cosas que me estoy emocionando. Como bien te he dicho, es un variadito, así que vamos a empezar con lo primero que estoy viendo por aquí, que es la mayor chorrada que he visto en mi vida, pero yo también lo quería tener. Y es el típico cuchillito para hacer unboxings y no tener que utilizar mi cuchillo jamonero. Bueno, jamonero poco, pero me ha encantado porque he recibido algunos comentarios de algunos de vosotros de me encanta porque se nota que eres española cuando estás utilizando un cuchillo de la cocina y no el típico nubecita. Pues amiga, me he comprado la nubecita para poder haceros mis unboxings. Vale, he de decir que hay algunas cosas que vienen un poco rotas su packaging, por ejemplo esto. Bueno, obviamente ya lo habéis visto, es un packaging que es una bolsa de plástico. En sí lo que importa es lo de dentro, así que bueno, he pedido un spray de estos para lanzar aceite, porque es verdad que nosotros comprábamos el de Mercadona de estos de spray para el air fryer, pero sale mucho más a cuenta si lo puedes rellenar tú. Así que bueno, quería un spray de estos. He pedido dos, son exactamente iguales. Uno para mis padres y uno para nosotros. Esto es cristal, ¿vale? Esto sí que... esto se podría haber roto y no se ha roto, así que punto positivo. Tuyo yo que esto se abre, efectivamente, aquí pones el aceite y por aquí tiene esta pinza que es para irlo lanzando. Entonces lo probaremos a ver qué tal, pero vaya, que si estabais buscando algo similar para la air fryer, para las sartenes, para algo así, para no gastar tanto aceite, que sepas que aquí en Temu tienen algunos modelos. Yo me cogí este de cristal, me pareció el más mono, pero vaya, tienen un montón de modelos. Venga, más cositas. Si voy rápida en este haul, lo siento, pero hay tantas cosas que si no, va a ser eterno. A ver, mira, esto también viene así un poco roto, así que me lo saco ya de encima. Esto es algo que realmente no lo quería pedir, pero me dieron un presupuesto bastante alto y claro, al ser Temu, que es tan barato, pues me ha dado para elegir 1000 cosas muy baratas. Entonces esto creo que costaba como 1 euro y es el típico... ¿cómo se llama esto? Lo típico que seguro que has visto alguna vez en internet y a lo mejor tú tampoco tenías uno. Y es una varilla de estas para hacer espumita en el café o incluso para mover el colacao en caso de que tomes colacao. Incluso en la foto, si no recuerdo mal, también batían huevos. Así que esto me va genial. Es la típica herramienta barata, ¿vale? Entonces va a pilas, es plástico. Y ya te digo que esto es para ahorrarte unos minutillos para estar haciendo así. Pues con esto haces clic y empieza a batirse. O sea que yo quería uno de estos y bueno, a ver, es plástico, pero espero que cumpla su función. De momento, bastante contenta con el resultado. Esto es una pijada, pero igual que el batidor que te acabo de enseñar, era muy barato y pensé que a lo mejor lo podría utilizar, sobre todo ahora que me dedico un poco más a las redes sociales, y me he comprado un anillo, un aro de luz para el móvil. Nunca había visto este formato, siempre había visto como la típica pinza más pequeñita, como el típico flash. Viene con su cargador, o sea, no va a pilas, cosa que eso sí que lo investigué y me gustó más. El batidor me da un poco igual porque... pero esto sí que preferiría que fuera con cable para ponerlo, por ejemplo, en el pouch o en la mochila para llevármelo. Me aseguré que la pinza tuviera como este refuerzo para no rayar el teléfono realmente. Había otras que no lo tenían. Así que esta era un poquito más cara, pero realmente creo que vale la pena invertir esos 50 céntimos de más para tener mayor protección a la hora de cogerlo. La pinza va fuerte. Esto en principio ahora tú coges el iPhone, que si llevas funda la lente no la llega a tocar, queda algo así. No sé yo ahora si va a estar cargado. Sí, sí que está cargado. ¿Lo veis?
tiene el arito y tenéis diferentes intensidades. Hay mucha luz y no se está apreciando, pero yo sí que lo veo. Y a la hora de hacerte la selfie, en principio esto te aporta un poquito más de luz. Creo que no está de más, y más por el precio que tenía, sinceramente, que lo tendréis por aquí. Ya os diré por Instagram si vale la pena o qué. Se acerca la época del verano, bueno, por no decir que ya estamos en verano, se acerca la época del fresquito, del veranito, y a mí me encanta hacerme helados caseros. Pero ¿qué pasa? Que esos moldes son del IKEA y son de plástico, y a la hora de quitarlos, es decir, de quitar el helado de su molde, tenías que pasarlo por agua caliente para que se deshaciera y entonces quitarlo. Era un poco rollo. Entonces me he comprado esto en Temu, que literal es lo mismo que tengo ya de IKEA, pero es de silicona. Viene con sus palitos, que esto sí que es de plástico, pero la base, que es lo que yo quería, sí, es de silicona. Creo que se aprecia en cámara o en algún blog o lo que sea, ya lo probaremos. En principio, a la hora de sacar el helado debería ser más fácil. Lo voy a enseñar ahora a Albert, que está en su estudio, a ver qué le parece esta idea, pero a mí me pareció súper ideal, y más ahora, ya te digo, que apetece muchísimo un helado. Y hablando... Y hablando del verano y hablando también del calor, me he pedido un ventilador. Y esto, bueno, os lo voy a enseñar a ver qué tal, porque no tenía ninguna esperanza en este artículo, pero me faltaba unos eurillos para llegar a lo mínimo, creo que valía como 4 euros o así. Y dije, pues cógete un ventilador, chica. ¿Pero esto? Espera un momento. ¡Ah! ¡Ah, vale! Estaba diciendo, solamente es esto, ¿y cómo se mantiene? Atención. ¿Hola? Estoy flipando. O sea, para transportarlo lo que sea, bueno, viene con su cable, igual que lo que os he dicho del arito de luz. Cosa que también estuve mirando, que yo no lo quería de pilas, lo quería de cable. Se abre de esta forma y es que tienes un ventilador, que en principio es para poner el móvil. Ah, pues sí. Bueno, me gusta mucho. Es portátil. Es portátil. Esto no me lo esperaba. Pensaba que siempre tendría que ir conectado. Por eso os he dicho este discurso. En Temu lo ponía que era silencioso, pero es que literal, tú oyes algo y lo mejor es eso, que no hace falta conectarlo. Supongo que obviamente hay y da fresquito, ¿eh? Creo que de momento esto es mi preferido, y más ahora para el veranito también se lo vamos a decir a Albert, y creo que le va a hacer mucha ilusión. Cero expectativas y mira, genial. Finalizamos este paquete con esto, que es creo que lo más grande que he pedido, porque a la hora de transportar el MacBook creo que puede ser muy interesante. Vale, a ver, voy a intentar explicároslo tal y como yo recuerdo que era esto. A lo mejor nos llevamos otra... Hola, pero esto está genial. Vale, para empezar trae un bolsito, que yo no sé si esto es para... O sea, esto es un complemento. Un bolsito, no sé para qué es, pero lo importante es que esto es magnético, ¿no? Sí, esto es magnético. Y esto en principio es una bolsa de transporte del Mac, ¿vale? Yo quería algo así porque no tengo nada para transportar el Mac. También es verdad que con la mochila bien protegida no deberías necesitarlo, pero es que no es una funda, que aparte también es una funda, ¿eh? O sea, tú lo abres, es magnético, y aquí podrías guardar el Mac. Está forrado de pelito. ¡Ah, qué cómodo! Y por aquí en principio pondrías el Mac. Lo interesante es que es un soporte para elevar el Mac. Si tú ahora lo giras y lo pones de esta forma, aquí tiene algo que dices, ¿qué es esto? Pues en principio si tú lo subes, puedes ponerlo de esta forma y aquí trabajar con el Mac. Esto es duro, ¿vale? Esto digamos que es como la típica funda de iPad. Creo que lo entenderéis mejor dentro de la web, o sea, tendréis el link, ya lo sabéis, en la descripción, podéis ir a cotillear. Pero el concepto me gustó bastante porque no pesa nada. Es una funda de transporte, pero además, para no tener que llevarte el elevador que utilices para trabajar con el Mac, también me pareció que sería como un 2 en 1 si lo tuviera también incluido en la funda. Así que me pareció bastante curioso y la verdad es que estoy bastante contenta. El material se ve bueno, o sea que muy contenta. También me he pedido ropa, ¿vale? Pero lo primero que ya estoy viendo es un cojín. Esto a Albert no le va a gustar nada, pero me hacía mucha ilusión tener el típico cojín de influencer. Es la típica bolita, que yo la tengo en vela, la típica bolita de nudo, que al fin y al cabo es un cojín, ¿vale? Porque es totalmente de decoración, pero me parecía súper bonito. Lo cogí en este color, que como veis es el color del sofá, y lo quería poner a modo decorativo con los cojines que tenemos. Y no me digáis que no es monísima, o sea, había muchísimos colores, pero yo la cogí en este porque sinceramente es como mi color y el que más
pegaba con la decoración de mi casa. Vale, después me cogí pinzas, de momento solo te enseño una porque no veo la otra, pero vaya, ya sabéis que yo en verano pinzas siempre. La que tengo es de Shein y estoy bastante contenta, entonces aquí en Temu me he cogido esta de aquí, que me parece súper bonita, va perfectamente, bastante dura, cosa que a mí me gusta bastante que agarre bien y que no se me deshaga el moño o la coleta o lo que me quiera hacer, entonces súper bien. Y después me cogí otra que ya saldrá luego, que era más, si no recuerdo mal, que me la cogí, ahora no sé si la quité, que era más para arreglarme. Ahora os lo enseño, pero antes de todo te voy a enseñar esto de aquí, que tú dirás, ¿qué es esto? ¿Es un cargador? No, no es un cargador, es algo mejor. No, es una base de carga, pero tiene misterio. Si tienes un cargador MagSafe de este estilo, este no es el original de Apple, este es de Amazon, en principio esto encajaría perfecto y lo que hace es simular como si fuera pues un HomePod o algo similar más de Apple, ¿vale? Entonces esto, vale, lo he querido probar aquí con vosotros, pero yo no sé si esto es un fail o tiene que quedar de alguna forma porque no soy capaz de poner esto aquí dentro. Déjame en comentarios cómo se hace esto porque soy incapaz de hacerlo. No sé cómo se hace. La idea me gusta mucho y el diseño está genial, pero no soy capaz de hacerlo. Bueno, vale. Tenía que renovar mi adaptador para poner pues todo el tema de los USBs que te he dicho antes y tal. Y me he cogido este para que veáis también que hay tecnología para poder probarlo con vosotros. No tengo muchas expectativas con este adaptador, ya que el que yo tengo es de Amazon, pero literal me costó lo mismo que en Temu. Entonces no es cosa de precio, es más cosa de calidad. Entonces el que yo tengo diría que es un adaptador de 5 entradas y este es de 7. Y sinceramente al final, como este vídeo está patrocinado por Temu, me han dado la posibilidad ellos de poder elegir todo lo que yo quisiera de su web, pues ya que estaba, aproveché y quise probar también este tipo de tecnología. Pero tendremos que probar la velocidad, a ver cómo pasan los archivos de rápido y tal. Porque el que tengo yo va fatal, ya os lo he dicho en más de un vídeo, y siempre estoy robándole a Albert el suyo. Entonces, bueno, yo quería tener otro más, lo probaré. Y de hecho lo voy a probar editando este vídeo, así que si funciona te lo dejo por aquí escrito. Y si vemos que no, también te lo dejaré por escrito para que no lo compres. ¡Oh! Vale, ya sé lo que es. Me he pedido un neceser por muy aesthetic, que vi también en redes. Bueno, de hecho lo vi en un TikTok de una chica coreana, que me gusta a mí mucho sus contenidos, y son como mis referentes a nivel estético, y me cogí un neceser y el tema de que sea más transparente, pues para saber en todo momento lo que hay dentro. Y me gustó mucho estéticamente y no sé qué te parecerá a ti, pero a mí me parece monísimo. Además el color, cremita, todo, bueno, yo creo que es 100% yo y me gustó un montón. A ver, siguiendo con el tema de neceseres, viajes y tal, me he cogido una mochila para el gym. ¿Hola? Me gustó un montón. Vale, os explico un poco por qué. La que yo tengo, que os la enseñé también el año pasado, en que llevo mi mochila del gym, es bastante antigua, o sea, ya tendrá como 7 años o así, y el negro ya no es negro, es más tirando a gris, muy claro ya. Y entonces quería renovarla, y para Navidad me pedí una, pero me llegó una de viaje. Y yo aún tenía la idea de tener una más pequeñita para yo llevármela, por ejemplo, al gimnasio y que me cupiera todo bien, o si Albert no quiere llevar la suya, que nos cupiera a los dos. Entonces vi esta, que me parece ideal. Si cabe en cámara puedes imaginar el tamaño que tiene esto. Es muy pequeñita, pero yo creo que me cabe absolutamente todo lo que yo necesito. Incluso para llevármela de viaje o lo que sea, creo que es perfecta. Es de estas de nylon, cosa que a mí es la tela que más me gusta para este tipo de bolsos, y tiene una tira gruesa, no la típica que es fina. Bueno, además que se puede ajustar. Pero lo mejor de esta mochila, a mi parecer, es que tiene por aquí un bolsillo lateral que si tú lo abres es literalmente una bolsita para poner, o al menos la chica lo decía así, para poner las bambas. Cosa que, o las bambas, o si quieres algo sudado, mojado, lo que sea, para que no se te mezcle con la ropa o lo que tengas limpio aquí dentro. La mochila en sí tiene pocos compartimentos, si no recuerdo mal, es una única bolsa, pero tiene el típico bolsillo lateral con cremallera por aquí. Y la verdad es que me gusta bastante, ya os digo, es una mochila pequeña, pero bastante funcional para lo que yo lo necesito. No me lo tengas en cuenta, voy en pijama de abajo, ¿vale? Me gusta bastante, es una mochila, ya os digo, pequeñita, que yo creo que es bastante versátil y estoy bastante contenta con el resultado. Vale, lo siguiente es una tontería, quería un guante para exfoliarme el cuerpo y le vi esto a una chica y dije, pues yo también lo quiero. Habían 3 colores, si no recuerdo mal, yo me cogí el azul clarito y en principio es un guante normal y corriente, elástico,
que tiene estas fibras que sirven pues para exfoliarte. ¡Ay! No me la esperaba así para nada, pero me gusta. La pinza que os he dicho antes al principio, más arreglada, es esta. Es de plástico, pero tiene como unas bolas de este estilo, que la idea es que como es transparente, cuando tú te haces el moño, solamente se ven las bolas, ¿vale? Y la idea es que cuando te haces el recogido quede un poquito más elegante y no solamente se vea una pincita. Además el tamaño, como veis, esta es más grande y recoge en principio más pelo. Y ahora que yo me estoy dejando el pelo largo, creo que esto para mí era como el complemento perfecto para este verano. Así que 2 pincitas, súper baratas, y la verdad es que no tenían estos diseños, ni cuadrada me refiero con este diseño, ni tampoco tan elegante o bueno, tan diferente realmente. ¡Oh! Vale, esto os va a encantar. Aparte del adaptador que te he enseñado de 7 en 1, quería uno pequeñito para de viaje cuando voy con el iPad, solo el iPad. Y sabéis que existe el propio de Apple, que es pues para pasar en las SDs, por ejemplo, en las tarjetas de memoria, y yo quería lo mismo, pero barato, así que me cogí este de aquí. Este sí que se ve más plasticorro, no tanto como el otro, pero la verdad es que con tal de que yo pueda pasar las SDs y pueda obtener un adaptador de USB tipo A, y además las micro SDs, por si la GoPro o lo que sea también la tuviera que poner, me parecía ya completísimo. Así que un adaptador que también creo, este sí que me costó súper barato si no recuerdo mal, y me gusta un montón. Además lo cogí en blanco, creo que estaba también en negro, y no sé, lo tendremos que probar también, ya te diré si funciona o no, te lo dejo por aquí escrito, pero muy contenta. Oh, me encantan estas cosas. Vale, me cogí diademas, porque yo soy una loca de las diademas, pero he visto que se ha puesto muy de moda las diademas de tela. Y yo la verdad es que me pedí unas de Shein, pero muy malas, de muy mala calidad. Y de nuevo, como aquí Temu me daba la oportunidad de elegir lo que yo quisiera, quería probar un poco de todo. Así que de accesorios, aparte de las pinzas, me cogí una goma, una diadema de tela en blanco. Si me sigues en Instagram habrás visto que siempre llevo una negra. Bueno, siempre he subido varias fotos con una negra, pues quería una de mejor calidad. No sé, me atrevo a decir 100% algodón porque la verdad es que la calidad es muy buena, pero no te diría 100% porque seguro que lleva un poco de elastano o algo de eso de elástico, porque es elástica. Y la verdad es que quería una, sobre todo blanca, porque yo tengo el pelo oscuro y quería que resaltara un poquito más. Y para verano me pareció súper buena opción. Y si no recuerdo mal, me pedí otra, pero antes entraremos en esta de aquí, que quería renovar la diadema que tengo de peluche para desmaquillarme o para hacerme la skincare, sobre todo pensado para hacer algunos clips para YouTube, y me cogí, ¡qué mona! Me cogí una en color blanquito, que esto luego se me pone en naranja, pero bueno, con orejitas, así que si veis algunos vlogs seguramente en los próximos ya aparezca con esto en la cabeza. Ah, mira, he encontrado la otra diadema. Vale, es similar a la que te he enseñado, pero en este caso me gusta mucho más, es más gruesa y es de esta tela tipo más para de cara a otoño. Me la cogí sobre todo para otoño, ¿vale? Tiene esa texturita y me pareció súper mona. Así que bueno, esa también me la verás ya por Instagram. Y después de ropa de calle, por probar, para enseñaros la variedad de cosas que tienen, me cogí un mono, si no recuerdo mal, un vestido, ahora no me acuerdo muy bien, plisado, de estos que no hace falta planchar, aunque yo lo plancharé. Y es cortito. La calidad en este caso sí que es verdad que se nota bastante mejor. Ya os digo, fui bastante a lo seguro. Es verano, me gusta que traspase bastante el aire. No te sabría decir qué tipo de tela es, pero es bastante vaporoso, creo que se nota. Así que es un poco lo que yo ya buscaba, ¿vale? Y para ir finalizando, 2 cosas. Otra cosa estética que le vi a unas chicas coreanas es el típico botellito para poner gel hidroalcohólico. Va con su dispensador, que simplemente lo tenemos que poner por aquí y listo, y funciona a la perfección. Y luego viene un embudo para que no se te derrame todo. Así que esto, a pesar de que sea 100% plástico y que no va del todo fluido, me parece que por lo que costaba está bastante bien llevarlo en el bolsito, por si te pasara cualquier cosa, poder lavarte las manos y ya está. Así que bastante bien. Y por último, para mí, la joya de la corona, un bolsito para la cámara. Está muy bien. Está protegidísimo, o sea, la calidad de esto sí que la recomiendo muchísimo.
está súper protegido, es para cámaras pequeñitas, yo en mi caso ya sabéis que tengo una de vlogs, va con su correa por aquí, la correa no es de muy buena calidad, decir, en estas cosas tampoco le vamos a pedir mucho más, y la verdad es que es bastante ideal para si te vas de viaje o si necesitas llevar la cámara contigo a todos lados. Además, me acabo de dar cuenta, lleva esto de aquí que no sé para qué es, supongo que es para poner baterías o SDs o no sé muy bien para qué es. Esto sí que, chicos que tenéis cámaras, chicas que tenéis cámaras pequeñitas, esto para mí es un acierto, me gusta un montón. Y hasta aquí el vídeo de hoy, creo que es un vídeo larguísimo, pero sé que os encantan los hauls, sé que os encanta ver mis reacciones y mi opinión de todo esto. Y nada, espero de verdad que os haya gustado un montón este vídeo. Recordad que tengo un 30% en Temu para vosotros, así que si queréis comprar alguna de las cositas que os he enseñado o cualquier otra cosa, porque recuerdo que tienen muchísimas categorías, pues podéis utilizar mi código. Todo lo tenéis en la descripción, así que para cualquier duda podéis consultarla. Millones de gracias, además también lo tenéis en el comentario fijado, en el primero de todos, ¿vale? Por si se os ha pasado consultar esa descripción. Millones de gracias y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Mua! ¡Chao!